Hola de nuevo, chicos, vamos a seguir con las reacciones de aluros de alquilo, ¿sí? Y los aluros de alquilo pueden formar reactivos organometálicos, ¿sí? Estos reactivos organometálicos van a servir para sintetizar otra clase de compuestos, ¿sí? Son como intermediarios, ¿no? Realmente son reactivos que van a servir para sintetizar otros compuestos. Y bueno, el primero que vamos a ver es el reactivo de Grignard y necesitamos un aluro de alquilo, ¿sí? Pero puede ser un aluro de vinilo o un aluro de arilo también, ¿sí? Y en este caso lo vamos a reaccionar con magnesio. Comúnmente se utiliza como disolvente el éter anhidro. Un compuesto anhidro es un compuesto seco. Esto quiere decir que no contiene agua, ¿sí? Entonces se utiliza éter anhidro y este es necesario para solvatar y estabilizar el reactivo de Grignard, ¿sí? A medida que se genera, ¿ok? Entonces, para eso se utiliza, ¿sí? Este tipo de disolventes, ¿no? El éter que más se utiliza es el dietil-éter, ¿sí? Que es el que vemos aquí, ¿ok? Entonces, vamos a ver unos ejemplos de estas reacciones. Y bueno, en los reactivos de Grignard, como ya vimos, esta es la reacción general, ¿sí? Pero la reactividad, bueno, los ioduros de alquilo van a ser mucho más reactivos, ¿sí? Que los bromuros de alquilo y estos más reactivos que los cloruros de alquilo. Y los menos reactivos, muy a lo lejos, pues son los fluoruros de alquilo, ¿sí? Como ya habíamos mencionado anteriormente, ¿sí? De que los aluros de alquilo de yodo son más reactivos, ¿sí? De todas formas, aquí está el orden de reactividad, ¿ok? Entonces vamos a ver este ejemplo del yodo metano, ¿sí? Y vean la densidad electrónica, ¿sí? La densidad electrónica para el yodo, ¿sí? Aquí, como vemos, está en rojo, ¿sí? Y bueno, aquí ya empieza a estar en amarillito y azul, ¿sí? Pero realmente cerca del yodo están todos los electrones, ¿no? Y la parte del metil, pues no tiene tantos electrones, ¿sí? Por eso está en azul. Y bueno, ya que hacemos reaccionar el magnesio en un medio de éter, vamos a tener otra distribución de la densidad electrónica. Siempre va a estar la mayor parte de los electrones en la parte del yodo, ¿sí? En la parte del magnesio va a estar escaso de electrones, ¿sí? Como ya habíamos visto, ¿sí? Y la parte de el metilo, ¿sí? Que es la parte de R, pues va a tener, digamos que no tantos como en la parte del yodo, pero sí va a tener electrones, ¿sí? Por eso tiene la delta parcial negativa, ¿ok? Y bueno, es importante mencionar, ¿sí? Bueno, ya les había dicho, ¿no? Que puede reaccionar con aluros de arilo, ¿sí? Con aluros de vinilo y también con aluros de alilo, ¿sí? Que realmente los aluros de arilo, con R, arilo, ¿sí? Y es cuando vamos a tener un halógeno unido a un compuesto aromático, ¿sí? Acuérdense que los compuestos aromáticos, pues, son derivados del benceno, ¿sí? Y los aluros de alilo vamos a tener, ¿sí? El halógeno unido a un carbono que va a estar unido a un carbono de un doble enlace, ¿sí? Esos son los aluros de alilo, ¿ok? Y en el caso de los aluros de vinilo, ¿sí? Vamos a tener un halógeno unido a un carbono de un doble enlace, ¿sí? Y entonces, para toda esta clase de aluros puede servir, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos estos ejemplos, ¿no? El bromociclohexano, ¿sí? Tenemos el bromociclohexano, ¿sí? Es un haluro de alquilo, va a reaccionar con magnesio en presencia de éter y va a dar bromuro de ciclohexil magnesio, ¿sí? Bromuro de ciclohexil magnesio, ¿sí? Aquí va a terminar con magnesio, ¿sí? Y aquí pues, lo vamos a tener con la terminación. Y aquí lo vamos a tener con la terminación como si fuera un sustituyente, ¿sí? Y aquí tenemos un bromuro de alilo, ¿sí? Y en este caso, en este bromuro de alilo, lo vamos a hacer reaccionar con magnesio, éter, y vamos a tener bromuro de alil magnesio, ¿sí? Y los reactivos de Grignard son muy utilizados en la síntesis de alcoholes.
Y bueno, también están la formación de los reactivos organoliteados, ¿sí? Que realmente es una formación de reactivos organometálicos, ¿no? Donde vamos a tener el haluro de alquilo más litio y nos va a dar los compuestos organoliteados, ¿sí? Y bueno, también vamos a tener pues un haluro de litio, ¿sí? Bueno, esta es la reacción general, ¿sí? Y estos cuando reaccionan, realmente reaccionan de esta forma, ¿sí? Como si fueran un yodo, ¿ok? Y bueno, vamos a ver los siguientes ejemplos, ¿sí? Y en el primero tenemos el bromuro de N-butilo y va a reaccionar con litio. Aquí el disolvente, pues puede ser cualquier tipo de disolvente, en este caso es un alcano, aquí es un alcano y aquí es un éter, ¿sí? Entonces puede ser alcanos, éteres, ¿ok? No hay tanto problema, ¿sí? Y en este caso nos va a dar un N-butilitio, ¿sí? N-butilitio, ¿sí? Y bromuro de litio, ¿ok? Si nosotros tenemos un cloruro de vinilo, ¿sí? Este es un haluro de vinilo, ¿sí? Que va a reaccionar con el litio en pentano para dar vinil-litio, ¿sí? Y cloruro de litio, ¿sí? Y aquí vamos a tener bromobenceno, ¿sí? Un halógeno unido, pues, a un aromático, ¿no? Al benceno, ¿sí? Y aquí, como ya se dieron cuenta, ¿sí? Se menciona como un sustituyente, ¿sí? Butil, vinil. Y acuérdense que el sustituyente, ¿sí? El benceno como sustituyente tiene un nombre específico, ¿sí? Y es fenil, ¿sí? Entonces aquí es fenil-litio, ¿sí? Así se llama este compuesto. Y vamos a tener bromuro de litio. Y bueno, por medio de los haluros de alquilo también podemos realizar un acoplamiento, ¿sí? De reactivos organocúpricos, ¿sí? ¿Y cómo sería este acoplamiento? Pues realmente vamos a tener dos equivalentes de organoliteados, ¿sí? Y los vamos a hacer reaccionar con yoduro de cobre 1 y nos va a dar un dialquil cuprato de litio, ¿sí? Que normalmente a este se le llama reactivo de Gilman, ¿sí? Y este reactivo de Gilman, ¿sí? Lo vamos a hacer reaccionar con el haluro del kilo, ¿sí? Y pues vamos a lograr que dos grupos se acoplen, ¿sí? ¿Ok? Y por último vamos a tener una reducción, ¿sí? Y esta reducción pues realmente lo que va a suceder es que se va a reemplazar el halógeno electronegativo por un hidrógeno, ¿sí? Y en este caso, esta reacción tiene dos pasos, ¿sí? Primero, puede ser para formar el reactivo de Grignard o el organolitio, ¿sí? Entonces ese va a ser el primer paso, ¿ok? Ya que tengamos estos, ¿sí? Se puede reaccionar con agua, ¿sí? Por eso les decía que el disolvente tiene que ser anhidro porque reaccionan violentamente con el agua, ¿sí? Entonces aquí realmente lo que va a pasar es que va a sufrir, pues, aquí vamos a tener una carga parcial negativa, ¿sí? Y va a sufrir, pues, una deshidrogenación el agua, ¿sí? Esto se va a salir y al final vamos a formar un compuesto iónico, ¿sí? Y un álcali, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, ven la reacción, ¿sí? Tenemos en este caso un organolitio, el etilitio, ¿sí? Y en este caso, pues, esta carga parcial del carbono, ¿sí? Va a hacer que se protone, ¿sí? Este compuesto. Obviamente, pues el litio se va a ir, ¿sí? Y aquí, pues este enlace igual se va a romper, ¿sí? Y vamos a formar, ¿sí? Lo que es el etano, ¿sí? Entonces, recuerden que si nosotros tenemos un haluro de alquilo, ¿sí? Lo podemos hacer reaccionar con magnesio o con litio, ¿sí? Y después de eso, pues, hacerle una reducción con agua, ¿sí? También se pueden utilizar otra clase de grupos, ¿sí? Además de los grupos OH, ¿sí? También los grupos NH, SH, ¿sí? Y
un alquino terminal, ¿ok? Son suficientemente ácidos para protonar reactivos de Grignard y organolitio, ¿sí? Entonces hay que tener cuidado con estos, a menos que realmente lo que queramos hacer, pues es protonar el reactivo, ¿no? Para obtener, pues un alcano. Algo que me parece muy importante mencionar, ¿sí? Es que si nosotros partimos de un haluro de alquilo, pues vamos a tener un alcano, si reducimos, ¿sí? Pero tengan en cuenta que si nosotros partimos de un haluro de vinilo o de un haluro de alilo, ¿sí? Al final vamos a tener un alqueno, ¿sí? Y si nosotros partimos de un haluro de arilo, ¿sí? Al final pues vamos a tener un compuesto aromático,